Buenas tardes a todos, soy el teniente primero médico Didier Garman Federico, mi nombre, residente segundo año del servicio de cardiología. Y hoy en el módulo de electrofisiología vamos a hablar de taquiarritmias de QRS ancho. Para comenzar, vamos a repasar un poquito el índice de las cosas que vamos a charlar. Primero vamos a tratar de dar algunas definiciones, de definir algunos conceptos, por lo menos un poquito por encima. Después nos vamos a centrar en tratar de diferenciar si lo que estamos viendo es una taquicardia ventricular o supraventricular. Luego vamos a nombrar varios ejemplos de las cosas que nos podemos llegar a encontrar en un electrocardiograma. Medio imposible abarcar absolutamente todo, pero traté de elegir los ejemplos más frecuentes y más representativos. Después vamos a tratar de encontrar algunas clasificaciones o eh, cómo armar, cómo clasificar, cómo pensar, cómo diferenciar algunas de estas cosas, de estos ejemplos que vamos a ver ahora. Y por último, vamos a nombrar algunos conceptos, algunas guías, algunos algoritmos en relación al tratamiento de estas arritmias que vamos a ir encontrando. Entonces, nosotros vamos a hablar de taquiarritmias de QRS ancho. Por un lado vamos a hablar de QRS ancho y por otro lado vamos a hablar de lo que es una taquiarritmia, ¿no? Cuando hablamos de taqui hablamos de una frecuencia cardíaca aumentada. Vamos a hablar en general de una persona que en reposo tiene una frecuencia cardíaca por encima de 100. Y cuando hablamos de un QRS ancho podemos definir ese QRS ancho como un QRS que tiene una duración por encima de los 120 milisegundos. Algunas bibliografías dirán 100 milisegundos, pero vamos a quedarnos con por encima de 120 milisegundos. Como definición, entonces, un complejo QRS para ser considerado angosto debe durar entre 60 milisegundos y 120 milisegundos. Por encima de cualquier valor, por encima de los 120 milisegundos, hablamos de un QRS ancho. ¿Qué tiene que pasar electrofisiológicamente para que ese QRS sea ancho, para que no sea un QRS angosto? Nosotros tenemos ahí una pequeña imagen con un repaso del sistema cardionector, del estímulo en un corazón que electrofisiológicamente funciona normal. El estímulo debería nacer el nodo sinusal, distribuirse a través de las aurículas y llegar al nodo auriculoventricular a través de los haces internodales y a partir de ahí el estímulo continuar hacia los ventrículos a través del haz de His, ¿no? Ese haz de His se divide rápidamente en una rama derecha, una rama izquierda que rápidamente se divide en dos semirramas, una anterior superior y una posterior inferior, y para que nosotros podamos ver un QRS de morfología normal, tiene que respetar ese sistema cardionector, esa forma de distribución del estímulo eléctrico que se ve ahí en la imagen. Cualquier forma de distribución del estímulo eléctrico que funcione de una forma distinta a esa a la que describimos, probablemente se manifieste con un QRS ancho. Entonces, cuando vemos un QRS prolongado, se ve que la activación no sucede en estos tres puntos que nombrábamos previamente a nivel ventricular, que son las dos semirramas izquierdas y la semirrama derecha, o que se origina solamente en una de esas ramas, o se origina directamente en algún lugar del ventrículo. Lo que tenemos ahí al lado es una imagen de una paciente conocida por nosotros, de un electro en realidad, de una paciente conocida por nosotros que sin querer en realidad, agarré el electro de la misma paciente que usó Mati para la clase pasada. Bueno, entonces, otro elemento que nosotros tenemos que empezar a discernir cuando vemos los electros es si la taquiarritmia que nosotros vemos, más allá de que tiene un QRS ancho, es ventricular, o sea, es originada netamente en el ventrículo, o es una taquicardia, una taquiarritmia supraventricular, si el estímulo viene de arriba del ventrículo. Entonces, eso es lo que nos dice ahí, es importante discernir si el QRS ancho se origina a raíz del foco de la arritmia, o sea, del foco, porque como puede ser un foco ectópico de despolarización en el ventrículo, o si es algo que ya venía asociado antes, los QRS anchos, por fuera de la parte de la taquicardia. Entonces, epidemiológicamente, las taquicardias ventriculares en este contexto, las taquiarritmias de QRS ancho son el 80%, representan el 80%, mientras que cuando hablamos de taquicardias supraventriculares, que son el 20% restantes, dentro de este total, de este 100%, el 15% aproximadamente son taquicardias supraventriculares, pero que conducen con un bloqueo de rama, entonces nosotros vamos a ver una taquiarritmia de QRS ancho, y el 5% restante es una taquicardia supraventricular, pero que conduce por una vía accesoria, por lo tanto también lo vamos a ver con QRS ancho, por lo que decíamos antes, no cumple con la distribución normal que nos dispone el sistema cardionector. Ahora, vamos a continuación nombrar 7 ítems que algunos se pueden volver medio engorrosos, pero los vamos a nombrar, los vamos a nombrar y después hay un algoritmo diagnóstico que hace que todo quede un poquito más claro. Ahora, para nosotros empezar a discernir o diferenciar, che, esto es ventricular o supraventricular, tenemos que mirar algunas cositas. Si hay una disociación auriculoventricular,
es diagnóstico de taquicardia ventricular. No puede haber una taquicardia supraventricular si el estímulo de la aurícula al ventrículo no conduce, no pasa. También nos inclina a pensar que es una taquicardia ventricular cuando la concordancia de los complejos QRS en las derivaciones precordiales, todos los complejos son de fricciones positivas o negativas, esa concordancia, perdón, también nos hace pensar en una taquicardia ventricular. De la misma forma, la ausencia de complejos RS a nivel precordial nos inclina a pensar que es ventricular. La duración de los complejos QRS en un bloqueo de rama izquierda, cuando es mayor a 160 milisegundos, nos hace pensar que es ventricular, y cuando es en un bloqueo de rama derecha una duración de más de 140 segundos, todo esto en morfología decíamos rama izquierda y rama derecha, cuando es mayor a 140 segundos nos hace pensar en una taquicardia ventricular. La desviación del complejo QRS entre los 90 y los menos 90, perdón, 180 grados también sugiere TB. Cuando el intervalo entre la onda R y hacia el nadir de la onda S es mayor a 100 milisegundos, también nos hace pensar en una taquicardia ventricular. El nadir es la parte más profunda de la onda S, es el dibujito que tenemos arriba a la derecha de la pantalla. Y cuando hablamos, como último ítem, en la morfología de los QRs en esa taquicardia, si lo vemos con un patrón de bloqueo de rama derecha, con un B1, en B1, perdón, un RS monofásico o bifásico con forma QR o RS, y en B6, si lo vemos un patrón QS, QR o una onda R monofásica, nos inclina a pensar que es una taquicardia ventricular, y si hablamos de un patrón, perdón, de bloqueo de rama izquierda, si la onda R es larga, mayor a 30 milisegundos, si la onda S es muy profunda, si hay un descenso lento del QS al nadir de la S, lo que nombrábamos previamente, o una S con una muesca descendente en B1 o B2, todo eso nos sugiere taquicardia ventricular. Como decíamos, acordarse tal vez todos estos elementos así de memoria para cuando uno mira el electro puede ser un poco largo, entonces podemos mirar, tener mucho más a mano o tener una fotito en el celu del algoritmo de Brugada. Este algoritmo es un poco más simple y nos va haciendo pasos de cómo podemos nosotros llegar a pensar o inclinarnos mucho a una taquicardia ventricular o supraventricular. Eh, el- cuando encontramos ausencia de complejo QRS en todas las derivaciones precordiales, como nombrábamos antes, si hay ausencia, nos quedamos con que es una taquicardia ventricular. Si no hay ausencia, o sea, si hay presencia de complejos RS en algún lugar, vamos a buscar si hay un intervalo RS mayor a 100 milisegundos en una derivación precordial. Si lo encontramos, si hay un intervalo mayor, nos quedamos con la posibilidad de que sea, la alta posibilidad de que sea una taquicardia ventricular. Si no encontramos ningún RS mayor a 100 milisegundos, seguimos al siguiente escalón en el algoritmo y buscamos una disociación aurículo-ventricular. Como decíamos antes, si encontramos disociación aurículo-ventricular, diagnosticamos taquicardia ventricular, y si no encontramos ninguna disociación aurículo-ventricular, ya buscamos los criterios morfológicos para TB, como decíamos antes, en patrón de rama derecha o en patrón de bloqueo de rama izquierda. En un patrón de bloqueo de rama derecha vamos a ver fundamentalmente un P6 con un ratio de RS menor a 1, como decíamos antes, o el patrón en B1 de RS monofásico o bifásico. Y en un patrón de rama izquierda vamos a ver la onda S profunda, el descenso lento del QS con un nadir mayor a 0,5 segundos, o la S con una muesca en la parte descendente, que también se ve ahí en el gráfico. Todo eso, lo que nombrábamos antes. Si encontramos algo de todo eso, nos quedamos, son altos sugestivos, sugerentes de que es una taquicardia ventricular, y si no encontramos nada de todo esto, ya nos podríamos ir quedando con que es una taquicardia supraventricular, pero con conducción aberrante. Dicho todo eso, podemos empezar a pensar en las taquicardias de QRS ancho, cómo clasificarlas, cómo pensarlas, cómo dividirlas, y algunas formas de verlos si son regulares o irregulares, o sea, si su intervalo de RR es constante, es simétrico entre todas las despolarizaciones que vamos a ver en el electro, si son sostenidas o no son sostenidas, o sea, según su duración en el tiempo. Ahora, cuando hablemos de algunos de los ejemplos, vamos a dar valores numéricos. O la otra forma de clasificarlos, si son monomórficas o polimórficas. Nosotros vamos a mirar los QRS en la tira de electro que vamos a tener. Si todos los QRS son iguales entre sí en una derivación, vamos a hablar de una taquiarritmia monomórfica, y si en la misma derivación vemos distintas morfologías de QRS, ya vamos a hablar de una taquicardia polimórfica. Acá, en estas clasificaciones, la forma que yo elegí para describir, como decía, algunas de las taquicardias que fuimos encontrando,
elegí primero separarlas en si son regulares o irregulares. Voy a tratar de nombrar, creo, todos los ejemplos que vemos ahí. Eso quiere decir que estas son todas las taquiarritmias, no, pero bueno, elegí algunas, como decías, de las más frecuentes. Vamos a hablar primero de aquellas que son regulares, o sea que su intervalo de RR es constante en la tira de electro. Vamos a hablar entonces primero de una taquicardia ventricular. Una taquicardia ventricular son focos de despolarización que nacen en el ventrículo y habla de 3 o más latidos ventriculares seguidos. Al final de la clase vamos a meter dos conceptos un poquito más sueltos cuando hablamos de los latidos ventriculares. En este caso, si hablamos de 3 o más latidos ventriculares seguidos, vamos a hablar ya de una taquicardia ventricular. Y acá hablamos un poco más de estas formas de clasificar las que hablábamos antes, si son sostenidas o no sostenidas. Si son 30 segundos o más, vamos a hablar de una taquicardia ventricular sostenida. Y si se autolimita antes de los 30 segundos, vamos a hablar de una taquicardia ventricular no sostenida. Y también la otra forma de pensarlo, decíamos si son monomorfas o polimorfas, y eso lo vamos a ver en la tirada de electro, a ver si tiene más de una forma distinta la morfología del complejo QRS. También podemos encontrar dentro de las taquiarritmias de QRS ancho de características regulares, las taquicardias supraventriculares conducidas con aberrancia. Cuando hablamos entonces de una taquicardia supraventricular, eh, es una taquicardia mediada por el o normalmente, o en esta situación, es una taquicardia mediada por el nodo sinusal, en donde existe un bloqueo de rama previo, o inclusive a veces se puede desencadenar ese bloqueo de rama en el contexto de esa taquicardia. Entonces vamos a encontrar una taquicardia donde la presencia de ese bloqueo de rama nos genera un QRS ensanchado. Y abajo tenemos dos ejemplos de cómo se vería en un bloqueo de rama izquierda y cómo se vería en un bloqueo de rama derecha. Seguimos charlando algunas taquiarritmias de QRS ancho de características regulares y ya vamos a hablar de una taquicardia antidrómica en contexto de un síndrome de preexcitación. Los síndromes de preexcitación, lo que nosotros vamos a encontrar es conducción por un haz anómalo o algún sistema, alguna conexión entre la aurícula y el ventrículo que se escapa al sistema cardionector. Eso hace que el QRS, como decíamos, sea ancho porque no respeta, como decíamos al principio de la clase, el sistema cardionector como debería ser. En este caso, el estímulo desciende a los ventrículos por la vía accesoria, por esta vía haz anómalo del que nombrábamos recién, y retorna a las aurículas por el sistema de conducción. Entonces, como la despolarización del ventrículo se realiza prácticamente completamente por la vía accesoria, este QRS se observa como un QRS ensanchado. Y ahora nos corremos al otro gran grupo de todo lo que nombrábamos antes, que son las taquiarritmias de QRS ancho irregulares. O sea, si son irregulares, los intervalos RR no van a ser todos iguales entre sí. Y vamos a nombrar, el primer ejemplo es una fibrilación auricular que conduce con aberrancia. La fibrilación auricular es un tema que ya hemos nombrado en otras clases. Son arritmias con RR, o lo más característico, o dentro de lo más característico, es que son irregulares. Y en este caso, con un patrón de rama, un paciente que ya tenga un patrón de rama previo o que desencadene un patrón de rama en el contexto de la taquiarritmia, y además asociamos a eso una fibrilación auricular, vamos a encontrar que tenemos una taquiarritmia irregular con QRS anchos. Irregular por las características de la fibrilación auricular que nombrábamos recién, y los QRS anchos por la conducción anómala asociada al bloqueo de rama. Otro tipo de taquiarritmias de QRS ancho irregulares son las taquicardias ventriculares polimorfas, o como nos gusta decirles, la torsada de punta, torsada de point. Que esta es una taquicardia asociada generalmente a la prolongación del intervalo QT. Muchas veces observamos mucho el intervalo QT y observamos los fármacos que aumentan el intervalo QT para tratar de cuidarnos o de evitar la aparición de una taquicardia ventricular polimorfa. En general, según decía, la bibliografía suele ser autolimitada, pero en el caso de que pueda llegar a descompensar hemodinámicamente, hay que cardiovertir, que después cuando hablemos un poco de los tratamientos de todo lo que vamos charlando, vamos a repetir esa parte. Y por otro lado, también otra taquiarritmia de QRS ancho de características irregulares, lo podemos encontrar en la fibrilación auricular en contexto de síndrome de preexcitación. Como decíamos antes, en las preexcitaciones hay algún haz anómalo que conecta aurícula y ventrículos, y si a esto le asociamos una fibrilación auricular, vamos a encontrar un paciente que va a tener una taquiarritmia de características irregulares, porque ya nombrábamos en relación a la fibrilación auricular, pero además vamos a encontrar QRS ensanchados y en general polimorfos, para comparar con una fibrilación auricular en contexto de bloqueo de rama, que en general los QRS son monomorfos. En este caso, para diferenciar, los complejos QRS tienden más al polimorfismo.
Esto puede provocar frecuencias ventriculares rápidas, la fibrilación auricular más, si es de alta respuesta, asociado al haz anómalo, puede generar altas frecuencias ventriculares y hasta pueden llevar a la descompensación hemodinámica. Inclusive en algunos casos extremos puede generar en una taquicardia ventricular o una FB. Como otro elemento que nos puede llevar al diagnóstico, a veces, como en otros síndromes de preexcitación, puede haberse la onda delta. Una de las taquiarritmias de QRS ancho y irregular que más tal vez deberíamos prestar atención porque es algo que nos podemos llegar a cruzar y hay que actuar rápido, es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, vemos nosotros una despolarización caótica, una despolarización que no sigue prácticamente ningún tipo de patrón cardionector o de conducción electrofisiológico a nivel del ventrículo, ¿sí? A nivel de la masa muscular del ventrículo. Entonces nosotros vamos a encontrar un ritmo ventricular rápido de muchos latidos por minuto, en la bibliografía suele decir de más de 200, 250, bien irregular y de morfología caótica, o sea, los QRS prácticamente no tienen morfología de QRS. La pérdida de la contracción efectiva, la pérdida, el músculo miocárdico pierde su contracción efectiva, por lo tanto el volumen sistólico, la capacidad de eyectar de ese ventrículo prácticamente desaparece, entonces descompensa hemodinámicamente inmediatamente al paciente y en general, o prácticamente siempre, el tratamiento es la cardioversión eléctrica. La causa más frecuente, que esto epidemiológico está bueno, es la causa isquémica. Un paciente que cursó un infarto puede degenerar a una fibrilación ventricular, es algo que tenemos que estar atentos, pero también puede aparecer miocardiopatía, perdón, hipertrófica y la miocardiopatía dilatada. Se caracteriza por ondulaciones irregulares en forma y morfología y no se puede distinguir un complejo QRS, como decía antes, ni ondas T. Después, ya yendo a otra cuestión que también la podemos pensar, o también estaba dentro del temario de esta clase, pero que se escapa un poquito de taquiarritmia, porque tal vez ni siquiera degenere a una taquicardia en sí misma, son las extrasístoles ventriculares. Son complejos QRS prematuros, complejos QRS que no están precedidos de una onda P, es una extrasístole, una despolarización que nace en el ventrículo y como nace en el ventrículo no se distribuye por el sistema cardionector, por lo tanto son de QRS anchos, de morfología anormal, aberrante, y en general presentan alteraciones en el segmento ST y en la onda T. Pero posterior a la aparición de una extrasístole ventricular, suele haber una pausa compensadora completa. Tras la extrasístole se produce un retardo hasta la aparición del ritmo normal de ese paciente. En general están producidos por estímulos ectópicos en el mismo ventrículo, la masa muscular del ventrículo. Se los puede dividir estas extrasístoles ventriculares, como decíamos antes, muy parecido a otras formas de clasificar que nombrábamos antes, según la morfología. Cuando son unifocales, todas las extrasístoles van a ser iguales, o sea, van a tener una morfología aberrante, pero todas van a ser iguales cuando el foco de despolarización ectópico está en un solo lugar, o sea, es uno solo. Y pueden ser también multifocales, donde hay distintos focos de despolarización y eso haya que puede haber distintas extrasístoles en la misma derivación con distintas morfologías. Y también vamos a hablar de extrasístoles frecuentes, cuando tenemos 10 o más extrasístoles en una hora, o 6 o más en un minuto. Y cuando son menores a una hora, o 5 o menos por minuto, ya hablamos de extrasístoles ventriculares ocasionales. También podemos, cuando tenemos una tira de electro, lo podemos dividir según la periodicidad, o sea, cuántas veces lo vemos. Cuando son aisladas, no cumplen ninguna periodicidad, encontramos una extrasístole colgada allá lejos. Cuando hablamos de bigeminismo, por cada QRS basal es una extrasístole ventricular. Cuando hablamos de trigeminismo, cada 2 QRS aparece una extrasístole. Y tetragenismo o cuadrigenismo son 3 QRS basales, perdón, y luego aparece una extrasístole ventricular. Cuando hablamos de una pareja o doblete, aparecen 2 extrasístoles consecutivas. Ya cuando 3 o más, hablamos de taquicardia ventricular. O sea, si vemos 2 extrasístoles, nos quedamos con que es un doblete. Ya si vemos 3, empezamos a pensar en taquicardia ventricular. Algo que podemos encontrar, que puede parecer, lo agregué porque puede parecer, nosotros lo vemos en el electro y puede parecer una extrasístole ventricular, es el fenómeno de Ashman. Este lo encontramos en el contexto de un paciente que está fibrilado con una fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular, secundario o en contexto de que puede llegar a haber alguna otra enfermedad del sistema cardionector, el periodo refractario de una de las ramas de la de His se ve aumentado
por un intervalo de RR prolongado. O sea, se ve un RR prolongado previo a este fenómeno que describimos, eso hace que una de las ramas de las de His tenga un periodo refractario aumentado, por lo tanto el siguiente latido se propaga al ventrículo o a través del ventrículo a partir de la rama que no se encuentra en ese momento en periodo refractario. Entonces, en el electro se ve bastante similar a una extrasístole ventricular. Pero nosotros lo podemos diferenciar porque, por un lado, tiene un periodo RR largo antes, ¿sí? Eso se ve ahí en el ejemplo que puse, pero además, posterior, no tiene una pausa compensadora como sí tienen las extrasístoles. Y como dato de color, frecuentemente tiene este QRS, tiene imagen de bloqueo de rama derecha. Otro elemento que tampoco no es necesariamente una taquiarritmia de QRS ancho, pero que también estaba dentro de las cosas para charlar hoy, es lo que se llama el ritmo de escape. El ritmo de escape ventricular aparece en ausencia de estímulos supraventriculares o ante situaciones de bradicardia marcada. Esto nace porque nosotros en el sistema cardionector tenemos fibras que presentan automatismo, las corrientes Fanny de aquellas fibras lentas, las fibras cálcicas que no tienen una línea de base, no tienen un reposo eléctrico, sino que continuamente están metiendo iones de potasio a nivel intracelular y que eventualmente genera una despolarización. Bueno, cada una de las distintas tipos de células tienen una frecuencia de descarga, siendo que las fibras que se encuentran en el sistema cardiolector, las fibras de Purkinje, tienen cierta frecuencia de descarga, pero es muy baja. En general, esa frecuencia de descarga no es la que predomina, sino que fibras de los nodos son las que predominan y son justamente las que marcan capacidad en el corazón. Ahora, cuando tenemos una ausencia de estos estímulos supraventriculares, una ausencia de los estímulos de los nodos o bradicardias tan marcadas que nos da el tiempo para que las fibras de los ventrículos lleguen a despolarizar, nosotros vamos a ver lo que se llama un ritmo de escape. Son complejos QRS, en general anchos, aberrantes, sin correlación con las ondas P. Nosotros vamos a ver ondas P en el electro y que más allá de esa onda P, en algún lugar aparece una despolarización ventricular, un QRS aberrante y ancho, disociado, digamos, de esas ondas P. Y ahora vamos a ver un pequeño algoritmo, una pequeña reseña de cómo encarar algunas de estas taquiarritmias de QRS ancho, qué tratamiento podemos establecer, por lo menos en inmediato. Cuando nosotros tenemos, lo primero que tenemos que ver o tratar de establecer es si el paciente está hemodinámicamente compensado o descompensado. Si está descompensado, hay que actuar en ese momento. La inestabilidad hemodinámica la podemos pensar como hipotensión, alteración del sensorio, síntomas de insuficiencia cardíaca, shock. Inclusive en algunas bibliografías establecía el equivalente de esta situación con dolor torácico y lo que hay que hacer es una cardioversión eléctrica sincronizada. Si el paciente está estable hemodinámicamente, vamos a empezar a probar algunas cositas a ver que nos dividan un poquito las aguas. Algo que hemos hecho ya, que nos ha tocado responder en la guardia, es encontrar una taquicardia y decir, bueno, a ver si esto es supraventricular o ventricular, ¿qué hacemos? Maniobras vasovagales, maniobra del seno, balsardo invertido, a ver si el paciente responde. En caso de no responder, a veces probamos de administrar adenosina siempre y cuando no esté contraindicada, eh, a ver si responde o no responde. Algo que nombraba la bibliografía, que está bueno nombrar, en caso de reentrada antihidrómica, la adenosina puede inducir FA y llevar al paro. Nada, lo leí, me asusté y está bueno que lo sepamos. Y acá ahora sí hacemos un pequeño algoritmo de lo que veíamos recién. Vemos una taquicardia QRS ancho, en este caso regular, por lo menos así lo encaraba el algoritmo. Si tiene mala tolerancia, o sea, lo que decía antes, si tiene inestabilidad hemodinámica, cardiopresión eléctrica. Ahora, tiene buena tolerancia, el paciente está hemodinámicamente compensado. Pensemos, interroguemos, veamos si el paciente existe la posibilidad de que tenga una cardiopatía estructural, si tuvo algún IAM, o si esto apareció tras síntomas que nosotros podemos interpretar como un infarto agudo de miocardio. En caso de que sí sea así, de que alguno de estos elementos sea positivo, nos inclina bastante a pensar que sea una taquicardia ventricular. Si no hay presencia de cardiopatía, de que no hay sospecha de infarto o un infarto previo, miramos el electro a ver si hay datos electrocardiográficos de taquicardia ventricular. Si hay datos electrocardiográficos de los que nombrábamos antes, nos quedamos con el diagnóstico de taquicardia ventricular y si no encontramos o el paciente tiene antecedentes de taquicardia supraventricular, podemos hacer esto que decíamos, ver de una maniobra vagal o administrada adenosina. Si revierte con la administración de adenosina, bueno, nos podemos quedar con que probablemente sea una taquicardia supraventricular. Si no revierte con la adenosina, tenemos que ir de la misma forma que si diagnosticamos una taquicardia ventricular. Se puede hacer tratamiento con procainamida, pero también se puede establecer la cardioversión eléctrica sincronizada en este caso. Espero haber sido claro.
Espero que se haya entendido y abrimos el espacio para dudas, preguntas y comentarios.